Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tal como lo habíamos anunciado hoy en Entrevista Venevisión, vamos a estar conversando con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Importantes temas por conversar la mañana de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. Usted ayer anunciaba que hoy iba a ser un día muy importante en cuanto a todas las actividades que va a desarrollar el Ministerio Público. Dentro de esos destaca la inauguración de la Fiscalía 91 en competencia en materia indígena. ¿Cuál es la relevancia de tener una fiscalía para atender todas las demandas de este sector de la población? Mira, primero eso ratifica la vocación que tiene el Estado venezolano de respeto a los derechos humanos. Porque yo quiero recordar que antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este sector, estos hermanos indígenas estaban invisibilizados. Y es con la entrada en vigencia de la Constitución donde se les da yo no diría la importancia, sino se ocupan el lugar que deben tener dentro de la sociedad venezolana, dentro de la población venezolana, el derecho que les asiste a ellos. Fíjate que la Constitución, no solamente en la exposición de motivos, sino en el preámbulo, habla de los pueblos indígenas. Y también destaca la Constitución que ellos van a tener también su propio sistema de justicia. Y fíjate que debo destacar esto también, que la Constitución señala que nuestro idioma es el castellano, pero que también se reconocen todos los idiomas indígenas. Esto es un reconocimiento al derecho que tienen nuestros ancestros, porque ellos son los dueños de esta tierra. Y con fundamento a lo que establece la Constitución se desarrolla la Ley Orgánica de los pueblos indígenas, y que establece que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria debe haber una consustanciación, es decir, debe haber una armonía, porque los pueblos indígenas, de acuerdo a sus ancestros, tienen también sus propias reglas para sancionar a aquellas personas que cometan o transgredan sus propias leyes. Y la jurisdicción ordinaria entra en conocimiento o participa cuando hay una violación de una norma constitucional o legal, por ejemplo, que dentro de sus leyes ellos lleguen a imponer, por ejemplo, la pena de muerte, que en este país no se puede imponer. Pero lo que se busca con la inauguración de la creación de esta Fiscalía con competencia indígena es la regulación de esas materias y también la protección de ellos en el caso de que sean sujetos de delitos, sean víctimas de delitos. Exacto, procurar la igualdad de todos los ciudadanos venezolanos. Y hay un tema noticioso que es muy importante y ha generado muchísima expectativa y polémica, y es conocer el estatus de las denuncias que se hicieron contra Mario Silva a propósito de un audio presentado por la bancada de la oposición. ¿Qué nos puede decir acerca de este caso? ¿Cómo va la denuncia acerca de este audio que se presentó de Mario Silva? Fíjate que en el Ministerio Público se recibieron 2 denuncias por este audio, y ambas denuncias consignaron el audio donde se escucha presuntamente la voz de este ciudadano. Con ocasión a la recepción de estas 2 denuncias, el Ministerio Público inició la investigación, designó a una fiscal nacional con competencia nacional, Gineira Rodríguez, para el conocimiento de la misma. Ha practicado algunas diligencias de investigación, como por ejemplo la experticia de coherencia técnica que debe hacérsele a este audio, y además ya fue citado para que rindiera entrevista en calidad de testigo a Mario Silva, quien debe concurrir en los próximos días al Ministerio Público para ser entrevistado por la fiscal en torno a los hechos que aparecen en las denuncias. Entonces vamos a esperar el avance de la investigación para, el Ministerio Público poderse pronunciar al respecto. Y en este sentido, ¿cuál sería el fundamento de estas denuncias? ¿Puede un audio comprometer todo un proceso penal y judicial?
Eso corresponde a la fiscal investigadora determinar esas circunstancias. Lo que sí nosotros hemos insistido en que no basta una simple denuncia a través de los medios de comunicación, sino que tiene que la persona formular la denuncia en el Ministerio Público. La fiscal consideró que era necesario, era prudente y ajustado a derecho el inicio de la investigación, y vamos a esperar cuáles son los resultados de esta para que se diga si ciertamente revisten carácter penal este audio o no. Hay otras denuncias importantes que se han formulado, sobre todo tras conocerse los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Hay unas denuncias del Foro Penal, una lista de supuestos torturados que superan las 100 personas, y quisiera saber cuántos de estas denuncias han sido llevadas al Ministerio Público y cuál es la veracidad de estas denuncias que han presentado algunos líderes de la oposición. Fíjate que al Ministerio Público en el Ministerio Público no se han recibido esas denuncias. He leído a través de los medios de comunicación, yo te voy a repetir lo que he leído allí, que van a acudir a instancias internacionales con la finalidad de exponer esto, o acudieron a instancias internacionales, pero al Ministerio Público estas denuncias no han llegado. Es decir, que a las instancias internas no han acudido. Y en una rueda de prensa que yo di desde el Ministerio Público con ocasión a los hechos ocurridos con posterioridad a las elecciones del 14 de abril, donde perdieron la vida 9 venezolanos y resultaron heridos otros 78, y que por cierto, al respecto muchos no dijeron nada, especialmente estos grupos que se precian de ser defensores de los derechos humanos. Nada dijeron respecto a la muerte de estas personas, entre ellos 2 niños, y de estos heridos. Yo señalé, incluso leí sin señalar el nombre de la persona que estaba denunciando, señalaba que en el estado Lara había ocurrido un fenómeno donde se presentaron distintas denuncias y que no tenían ningún sustento ni tenían la seriedad que debe acompañar una denuncia. Como por ejemplo, la denuncia decía, mira, la tanqueta me apuntó y disparó a quemarropas, y afortunadamente yo cargaba un chaleco y eso no permitió que me mataran. O sea que no es verosímil el señalamiento que hacen allí, porque si una tanqueta dispara contra una persona a quemarropas, es decir, de próximo contacto, seguramente los daños serán irreversibles y le ocasionará la muerte. Entonces un chaleco antibalas no da la garantía de seguridad. Y cuando se le exigió, bueno, el reconocimiento médico, ¿a qué médico asistió usted para que lo tratara? No, es que el médico no me dio ninguna constancia. O sea, un hecho supuestamente tan grave, el médico no expidió ni siquiera una constancia. O sea, donde se observa que no es cierto, no hay veracidad en la información que están dando. Y en el estado Lara, que fue el único estado donde se registraron un número de denuncias, solamente 2 revestían carácter penal, y pudiéramos estar en la presencia de un hecho que pudiera constituir violación a los derechos de la persona. Pero en el resto del país lo que se registró fue agresiones y la muerte de varios ciudadanos por los llamados irresponsables a salir a la calle, a atentar contra la integridad de las personas, atentar contra los centros de salud y contra el propio ente rector, el cual durante esos días vivió una zozobra, pues, porque muchos ciudadanos acudieron allí. Incluso la muerte de las personas de La Limonera ocurrió porque ellos estaban en un centro electoral, vamos a decir, defendiendo pues sus espacios. ¿Cuál pudiera ser el objetivo político de formular denuncias ante instancias internacionales y no formalizarlas ante el Ministerio Público? ¿Qué se pudiera leer en ese contenido? Mira, hay una política diseñada por un sector de la sociedad, por un sector de la población,
por hacer ver al Estado venezolano como un Estado violador de los derechos humanos. Y bueno, esto me hace recordar la Comisión por la Justicia y la Verdad. Aquí durante muchos años se violaron los derechos humanos, pero hubo persecución y violación a los derechos humanos, y se perseguía a las personas, se mataba y se les torturaba y se les allanaba sus casas por razones políticas. Y en los últimos 14 años eso se ha denunciado mucho, la violación de los derechos humanos. Además, como ocurrió este hecho después del 14 de abril, donde se produjo la muerte de 9 venezolanos que fueron atacados por otros venezolanos por los llamados irresponsables y los llamados que hubo a través de los Twitter. Entonces yo creo que es querer invisibilizar eso, querer esconder eso, querer tapar esos hechos diciendo no, pero es que el Estado venezolano es un Estado violador de los derechos humanos. Entonces la única manera de tapar eso, esconder eso, es decir que el Estado venezolano viola y persigue por razones políticas. Porque tú ves que las denuncias son muy generales, pero ¿dónde está la denuncia concreta? ¿Cuáles son los nombres de esas personas? ¿Dónde están las personas? Porque esas personas no han acudido al Ministerio Público, porque no han permitido o permitieron en ese momento, porque ya si había que hacer un reconocimiento médico-legal para constatar el estado de salud, ya se perdió la prueba. Porque ¿qué ocurre? Cuando hay una lesión a la persona, a la integridad física de la persona, esta tiene que acudir a un centro médico, pero no a cualquier médico, tiene que ser un médico forense, que determine que ciertamente hay una lesión, porque tú misma no puedes determinar si hay lesión o no. Fiscal, vamos a hacer una pausa. Al regreso quisiera que abordáramos un tema que usted tocaba, que es la Comisión por la Justicia y la Verdad. Quisiera que nos diera un diagnóstico de todo lo que han sido los avances, los alcances de esta comisión y el sentido que tiene rescatar la memoria histórica del país en materia de justicia. Esto lo vamos a tratar en Entrevista a Venevisión luego de la pausa. No se vayan, quédense allí, que venimos con más.